Amén. Le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado con nosotros o que se están conectando. We welcome everyone who's connecting with us or who's connecting with us. Y en esta noche oramos al Señor And today we pray to the Lord para que podamos identificar so we can identify y destruir and destroy aquellos temores que nos están robando la bendición de Dios, those fears stealing the blessing of God, o ese temor que nos está deteniendo. or that fear stopping us. La fe viene por la palabra de Dios, Faith comes through the Word of God. y la palabra de Dios es la llave para vencer el miedo And the Word of God is the key to conquer fear y poder caminar en bendición y en victoria. and to walk in blessing and victory. Señor, ayúdanos a reemplazar cada temor Lord, help us to replace every fear con una de tus promesas with one of your promises que están en tu palabra, that are in your Word, para que podamos vivir confiadamente, so we can live trustingly sin tener miedo de malas noticias, without having fear of bad news. para que aunque estamos en este mundo, So that although we are in this world, Señor, podamos vencer las circunstancias que en este mundo vamos a atravesar. Lord, we can conquer the circumstances that in this world we will go through. En este día yo te pido fortaleza al desanimado. Today, we ask you for strength for the one who's discouraged. Te pido, oh Dios, ánimo al angustiado, We ask you for encouragement to the one in anguish, a las personas que tienen temor en esta noche. to the people in fear tonight, Lord. Que todo espíritu de temor That our spirit of fear se vaya de nuestras vidas, may flee from our life, de nuestras mentes, from our mind, de nuestras familias. from our families. Todo espíritu de ansiedad, All spirit of anxiety, de angustia of anguish, y de desesperación. and of desperation. Señor, hacia el futuro, Lord, towards the future, temor al futuro. fear to the future. Nosotros en esta noche oramos Tonight we pray y te pedimos salir de este lugar fortalecidos por tu espíritu and ask you that we may leave this place strengthened with your spirit y por tu palabra. and with your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Estaba yo preparando otra predicación totalmente distinta And I was preparing a complete different sermon sobre la oración. about prayer. Pero la verdad todavía no está tan profundo que no estaba listo todavía para traer. But it's in so much depth that it was still not ready to pray. Y el Señor me dio entonces esta palabra para hoy. And the Lord gave me this word for today. Pero Alicia cuando oraba confirmaba esta palabra. But when Alicia was praying, she was confirming this word. Porque voy a hablar acerca del temor que paraliza, la fe que moviliza. I'm going to speak about the fear that paralyzes, faith that mobilizes. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 1, versos del 11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Luke 1:11-13. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And Zachariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, because thy application is heard, and thy supplication, is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call him his name John. No solamente nos dan temor las circunstancias, las malas noticias. Not only do circumstances and bad news bring us fear, No solo las noticias. not only the news. Aquí vemos que Juan tuvo miedo cuando apareció el ángel. Here we saw that John had fear when the angel appeared. A veces las cosas de Dios nos dan miedo. Sometimes the godly things bring fear. A veces tenemos temor del llamado de Dios. Sometimes we have fear of the calling of God. A veces tenemos temor de lo sobrenatural de Dios. Sometimes we have fear of the supernatural of Y God. eso nos hace mantenernos fuera del río de Dios. And that keeps us away from the river of God. Yo sé que hay muchas personas que hacen show con las cosas de Dios y eso cuando uno lo ve en el TikTok And I know that there's people who do shows out of
realize this, and when I see it on TikTok, y ve esas demostraciones. and you see these demonstrations, Por ahí había unos en una iglesia que estaban montados en unos palos y eso lo movían de un lado a otro. there were some people standing on sticks, moving them from side to side. Y cuando tú ves esta serie de escenas, And when you see these types of scenes, entonces dices, bueno, esto no puede ser de Dios. you say this might not be God's. Pero yo quiero decirle que Dios es sobrenatural, I want to tell you that God is supernatural. es poderoso, He's powerful. que así como hay manifestaciones que no son verdad, Just how there are manifestations that are not real, hay manifestaciones que sí son verdad. there are manifestations that are Y real. debemos de cuidar nuestro corazón And we have to take care of our hearts para poder recibir el poder de Dios en nuestras vidas. to be able to receive the power of God in our life. También, por supuesto, a veces tenemos temor al futuro, Sometimes we have fear of the future, a la desgracia, to disgrace, a la soledad, to being lonely, a la muerte, loneliness, to death, al infierno, to hell, a hacer el ridículo, to be ridiculed, a quedarse soltero o soltera. to be single. Pero también hay gente que tiene miedo al divorcio, But there's also people scared of divorce, miedo al fracaso, fear of failure, miedo al dolor físico, fear of physical pain, miedo al rechazo, fear of rejection, miedo a la vejez, fear of getting old, miedo a perder un examen, fear of failing a test, miedo a ser despedido del trabajo, fear of being fired from your job, miedo a no encontrar trabajo, fear of not finding a job, miedo al futuro. fear of the future. Si se da cuenta, el miedo es algo que trata de atacarnos continuamente. And if you realize fear is something trying to attack us continuously. El único miedo autorizado The only authorized fear es el temor a Jehová, is the fear to God, que es un temor reverente a Dios, which is a reverent fear to God. pero no es un temor que te paraliza, It's not a fear that paralyzes you. sino que es un temor que te lleva a la fe It's a fear that brings you to faith y te ayuda a actuar en la fe. and to help you out to act in faith. Las personas que más miedo tienen, según los estudios, son las personas, los jóvenes adolescentes People who are the most fearful, according to the studies, is the youth, y en segundo lugar, and in second place, los mayores de 60. Miren qué peculiar, those older than 60. que los más temerosos son las personas más jóvenes y después los mayores. That the most fearful are the youngest one and then the oldest ones. Pero el temor tiene muchos efectos en nuestra vida. But fear has many effects in our life. El temor aumenta el dolor físico. Fear increases your physical pain. El temor más fuerte y más paralizante es el temor a fracasar, The strongest and most paralyzing fear is the fear to failure. porque ese temor provoca que ni siquiera intentemos. Because that fear provokes for you to not even try it. También, desafortunadamente, aquí en el auditorio o en la iglesia, esta noticia es desafortunada, pero dice que las mujeres tienen más temor que los hombres. And here in the auditorium, it's a little disfortunate, but here it says that even that women are more fearful than men. Y le digo esto pues porque hay más mujeres ahora mismo aquí. And I tell you this because there's more women here right now. ¿Qué es el miedo? What is fear? Es reacción frente a una situación de peligro. It's a reaction to a situation of danger. Melanie, no sé si puedes cambiar porque no me está respondiendo el control a tiempo. Miedo es nuestra reacción al peligro. Fear is a reaction to danger. Pero a veces tenemos un miedo al peligro que no existe. Sometimes we have fear to a danger that doesn't exist. También tenemos la ansiedad. We have anxiety. Es la reacción a una situación que puede suceder, que es algo más que imaginario. It's a reaction to a situation that can happen, but it's more than O imaginary. sea, la ansiedad tiene que ver con el temor al futuro. Anxiety has to do with fear to the future. Y es el futuro, nos lo estamos imaginando. And it's that we are imagining
our future, pero también tenemos las fobias, but we also have phobias trastorno de ansiedad, and anxiety disorder. Y se representa como un peligro real que no es real. And is represented as a real danger which is not real. Acrofobia, Acrophobia, miedo a la altura. fear of heights. Agorafobia, Agoraphobia, miedo a los lugares públicos. fear of public places. Claustrofobia, Claustrophobia, miedo a los espacios cerrados. fear to tight places. Gamofobia, Agamophobia, miedo al matrimonio. fear of marriage. Abufobia, Abophobia, abufobia, amophobia. blue, Ablophobia, miedo al agua. fear of water. Y eso, aquí nos pudiéramos quedar toda la noche anunciando las fobias. And we can sit here the whole night talking about these phobias. Pero a veces nos sentimos ansiosos e inseguros con las situaciones del día a día. We sometimes feel anxious and insecure with the situations of day to day. Personalmente, a veces yo siento que estamos de repente con un temor que me viene al espíritu. Personally, sometimes I feel fear that comes to my spirit. No estoy pensando en nada, And I'm not thinking on anything. nada me está preocupando, pero yo siento como un temor que viene sobre mí. Nothing is worrying me, but I feel fear that comes over me. ¿Qué hago en ese momento? What do I do in that moment? Empiezo a orar. I start to pray. La oración es lo más poderoso que tenemos para destruir el temor, el Prayer miedo. is the most powerful thing that we have to destroy fear. Le aseguro que si usted entra en comunión con Dios, se pone a alabar al Señor, I assure you that if you enter into communion with the Lord, start to praise the Lord. ese temor se tiene que ir. That fear has to flee. Pero sí vamos a ser atacados. But we will be attacked. Hay síntomas de esas fobias o de esos temores, There are symptoms of these phobias or fears porque afecta a nuestro cuerpo también. because it affects our body as well. Trae pánico, It brings panic. trae taquicardia. It brings, how do you say it? Panic attack? Taquicardia es Yeah, panic attack. el corazón acelerado, se acelera el sistema cardíaco. Heart attack? Not heart attack. No alta, se acelera el sistema cardíaco, el sistema circulatorio. Yeah. No, I think it's a panic attack. Yeah. Falta de aire, Lack of no air. puede respirar, temblores. You start to tremble. De pronto lo que te provoca es salir corriendo. What you feel is like running away. Y también hay lo que llamamos estrés postraumático. And we also have what we call PTSD. Usted se da cuenta que ha sucedido con personas que han ido a la guerra You realize that it has happened with people who have gone to war, y cuando llegan de nuevo entran a la vida social, al mundo regular, and when they come back to social life and regular life, tienen problemas en su mente. they have problems in their minds Porque nosotros tenemos un sistema nervioso because we have a nervous system, y el sistema simpático es el que se altera cuando tenemos un momento de peligro. and our sympathetic system is the one that is alerted when we are in a moment of danger. Pero ese sistema no puede estar activado mucho tiempo seguido porque provoca estos problemas mentales. But the system cannot be activated for a long period of time because it provokes these Entonces, symptoms. cuando una persona está en la guerra y pasa meses en la guerra, tiene el sistema simpático activado mucho tiempo. When a person is in war and they spend a lot of time in war, their sympathetic system is alert. Y cuando llega a la vida secular, de repente tiene pesadillas. And when they come back to their secular life, all of a sudden they have nightmares. Y ha pasado que de pronto toman un arma y llegan a un lugar y empiezan a disparar. It has happened where they get to a place, they grab a weapon, and they just start to shoot.
porque están repitiendo esos episodios de la guerra. They are repeating those episodes of war. Ven que estos estrés postraumáticos We see PTSD, es post-traumatic como stress. que repite el suceso continuamente, You repeat the event constantly. dificultades para dormir. Hardship to sleep. ¿Saben lo que es? Personas que saben que si duermen van a tener la misma pesadilla otra vez. You know what it is that people who know that if they fall asleep, they're going to have the same nightmare over and over? Miedo a estar solos o quieren estar solos. Fear to being alone or they want to be alone. También explosión de ira, A wrath explosion. preocupación, culpa y tristeza. Pasión. Preocupación, A worry, culpa, sentirte culpable guilt, y tristeza. and sadness. Cuando el ángel se le apareció a María, When the angel appeared to Mary, ella entendió que Dios tenía control de toda la situación. she understood God had control of the whole situation. O sea, el ángel se le presenta a María y le da una noticia. The angel presents himself to Mary and gives her news. Vamos a ir a la noticia. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Luke 1:38, and Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Dios nos llama a servir, God calls us to serve him. pero Él no nos va a mostrar el proceso. He's not going to show us the process. Él nos muestra el final. He shows us the end. Imagínense, si a José le hubiera mostrado la cárcel, If you would have showed Joseph the prison, le hubiera mostrado que los hermanos lo iban a vender, he would have showed him that his brothers were going to sell him. le hubiera mostrado lo que iba a pasar con Potifar. He would have showed him what was going to happen with Potiphar. Él dice, yo no voy. Who would have said, I'm not going? Dios nunca nos muestra por dónde vamos a pasar. God never shows us where we're going to go through. Nos muestra a dónde vamos a llegar. He shows us what is our end goal. Ahora Dios le anuncia a María que va a tener el Salvador del mundo. Now, the Lord announces to Mary that she's going to have the Savior of the world. A mí personalmente yo nunca he visto un ángel que yo sepa. I've never personally seen an angel that I know of. Puede ser, sí sé que una vez me salvó un ángel, pero no lo vi. I know that an angel saved me once, but I didn't see him. Pero María vio al ángel, But Mary saw the angel, habló con el ángel, spoke to the angel, y después de que el ángel se va, and after the angel leaves, ahora María tiene un problema muy grande. now Mary has a terrible problem. Está en embarazo y no hay un hombre que es el autor de ese bebé. She's pregnant, and there's a man who's the author of this child. Y ahora se tiene que enfrentar a una sociedad Now she has to confront herself to a society y a un novio and to a boyfriend que se sabe que esta mujer supuestamente tiene que ser en pecado. whom you know that supposedly has to be in sin. Decirle a José que estaba en embarazo. Telling Joseph that she was pregnant. Imagínense, es un grave problema. Imagine, it was a very big problem. Esto trae como consecuencias que ella fuera apedreada. This would have brought as a consequence that she'd been stoned. Entonces, hay cosas que Dios nos va a anunciar, There are things that the Lord is going to announce, que Dios nos quiere usar, that the Lord wants to use us, que Dios nos quiere enviar. that the Lord wants to send us. Pero entienda, eso no todo el mundo que está a su alrededor lo va a But entender. understand this, not everybody around you is going to understand it. Por eso, seguir al Señor es el conflicto, That's why following the Lord is a conflict. porque no todo el mundo comprende el paso que estás dando, Because not everybody understands the step ni you're el taking, llamado que el Señor te está haciendo. nor the calling the Lord is making you. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, In the Second World War, hicieron muchos experimentos inhumanos. many inhumane experiments were made. Los alemanes tenían mucho poder Those from Germany had a lot of power.
y tomaban a los judíos y experimentaban con ellos, and took the Jews and would experiment los with them. nazis. Y, ¿sabe? Hicieron un experimento con varias personas. They did an experiment with many people. Les tapaban los ojos, They would blindfold them. los amarraban en una silla They would tie them to a chair. y empezaban a decirles lo que les iban a hacer. And they started to tell them what they were going to do to them. Tenemos un cuchillo en la mano, We have a knife in our hand, muy afilado, very sharp. y te vamos a cortar para ver qué pasa. And we're going to cut you to see what happens. Y tú vas a sentir que te empiezas a desangrar And you're going to feel that you start to bleed out. y como tu corazón le va a dar un ataque cardíaco. And how you are going to get a heart attack. Y lo que hacían era que le derramaban agua caliente And what they would do is they would pour hot water on them, como warm water. porque estaban vendados para que pensaran que era sangre. They were blindfolded so they could think that it was blood. Pero les estaban describiendo todo lo que estaba pasando They were describing everything that was happening. y describiendo cómo como si estuvieran midiendo el corazón, que tu corazón está cada vez más acelerado porque te estás desangrando. You know, they would describe the heart, saying your heart is more accelerated because you're bleeding out. Y encontraron haciendo estos experimentos que varios de ellos les dio ataque cardíaco. And doing these experiments, they found that many of these people got heart attacks. Físicamente no les estaban haciendo nada, Physically, nothing was being done to them. pero con la inducción y con todo lo que estaba entrando en su oído, But with induction and everything going into their ears, ellos pensaban, me estoy muriendo. they thought, I'm dying. Ahora yo recuerdo por ahí hay unos TikTok I remember there was some TikTok que uno revienta un globo y otro le pone ketchup en el pecho y las personas se tiran como que se estuvieran muriendo. where one pops a balloon and the other one puts ketchup all over their chest and they pretend they're dying. Ver lo que es, ¿cómo pudiéramos decir lo que es sugestión? Esa era la You palabra. see this, Gracias. the suggestion? La sugestión. The suggestion. Y tú ves a esas personas que se tiran al suelo y dicen, me estoy muriendo y no tienen nada. You see the people throwing themselves on the floor and they say I'm dying and they have nothing. Pero escucharon, movieron allá el proyector, escucharon la bomba explotar y cuando vieron el ketchup rojo aquí, entonces vino la sugestión. They heard the bomb explode and when they saw the ketchup, the suggestion came. ¿Qué dice Job? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. What does Job say? For the thing which I fear comes upon me, and that which I am afraid of cometh unto me. O sea que nuestro temor es una fe. Our fear is faith. Porque ¿qué es la fe? Declarar las cosas que no son como si fuesen. Because what is faith? To declare things that are not as if they were. ¿Y qué es el temor? Lo mismo. And what is fear? The same thing. Declarar las cosas que no son como si fuesen. To declare things that are not as if they were. Lo único diferente es que la fe es hacia el Señor y el temor es hacia Satanás. And the only difference is that faith is towards God and fear is towards the devil. 80% de las cosas que nos preocupan 80% of things that worry no us pasan. don't happen. O sea, piense usted, 80% de mis preocupaciones, que no duermo, que estoy nervioso, que no como, no van a pasar nunca. Think about it. 80% of my worries that I don't sleep, I don't eat, are never going to happen. La cosa es que el cerebro y el cuerpo no entienden diferencia entre preocupación y situación real. The thing is that your brain does not understand the difference between worry and a real life event. Mi esposa y yo estuvimos en una iglesia ministrando My wife and I were ministering in a church hace unos meses atrás a couple of months ago. y era para una reunión de parejas. It was a couples meeting. Pero
nosotros no conocíamos a nadie ahí, era nuestra primera visita a esa iglesia. We didn't know anybody there. It was our first visit to that church. Y pasó una pareja para oración. And a couple came up for prayer. Pero Dios le mostró a mi esposo But God showed my wife que ellos tenían un grave problema. that they had a big problem. Y yo dije, bueno, esto está tan grave. Yo lo miraba y me decía, ¿será que le está dando golpes? And I would look at him and say, is he hitting her? En mi mente yo me imaginaba de todo porque mi esposa hablaba de algo grave In my mind, I was imagining everything because my wife was speaking of something que great. estaba pasando entre ellos. That something was happening among them. Pero cuando ella sigue dando la palabra, When she continues to give the word, lo que estaba pasando era debido a la situación de migración, but what was happening was due to the immigration situation. que ella no tenía papeles She didn't have her papers. y él estaba tan nervioso He was so nervous que eso estaba afectando su matrimonio. that was affecting their marriage. Porque entienda esto, yo sé que esto es una situación difícil para el que no tiene papeles. Because I understand, listen, that this is a hard situation for people who don't have papers. Pero usted puede estar viviendo una deportación diaria y no ha pasado. But you can live a daily deportation and it hasn't happened. Usted ya se imagina esposado montándose al avión. You see yourself handcuffed getting to the plane. Usted está viviendo eso. You're living this. En su cuerpo, usted lo está, el cerebro no identifica. Your brain does not identify. Usted está viviendo eso ya. You're living this now. Lleva, entonces vamos a decir que esto dure 3 años. Usted va a durar 3 años en deportación. Let's say this lasts 3 years. You're going to last 3 years in deportation. Usted lo vive día a día. You live it day to day. Y eso es lo que estaba pasando con esa pareja. And that's what was happening with this Y man. estaban angustiados, They were in anguish. los dos. Both of them. Él era ciudadano, He was a citizen. pero estaba desesperado por ella. But he was desperate for Y her. ella angustiada por verlo a él. And she was in anguish for seeing him. Entonces, mire la situación. Look at the situation. Entonces, el Señor nos ayuda a librarnos del esperón. The Lord frees us from fear. Tenemos que confiar en Él. We need to trust in God. Es que si me botan del trabajo, Oh, if they throw me out of my job, pero if no they te han fire me. votado. But they haven't fired Pero me. si tú piensas así, vas a estar 10 años perdiendo tu trabajo, todos los días me van a votar, me van a votar. But if you always think like this, you're going to spend 10 years being thrown out of your job because you're going to say they're going to throw me out, they're going to throw me out. Entonces, entiéndame que decimos, ¿y por qué estaré? ¿Por qué es que me enfermo? Understand? We say, why am I getting sick? Porque el temor te está afectando. Because fear is affecting you. Tu cuerpo está en angustia. Your body is in Tu anguish. cuerpo está desesperado. Your body is desperate. Está asustado. It's scared. Y lo que es un temor es como si estuviera pasando. And what is a fear is like it was happening. ¿Qué le pasó a Job? What happened to Job? Que todos los días hacía sacrificio porque ¿qué va a pasar con mis hijos? Every day he made sacrifice because what's going to happen to my children? ¿Y qué fue lo que pasó? And what happened? Dice, lo que yo pensaba todos los días fue lo que ocurrió. He said, what I thought every day is what happened. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? Pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, The Bible says, thinking all the good, all the righteous, en todo lo que es de buen nombre. in all that of good name. En eso pensar. In this, think of. Goliat atemorizó a Israel 40 días. Goliath brought fear over Israel for 40 days. Pero llegó un jovencito que no tenía miedo y ese no tenía miedo, no tenía temor. Venció a Goliat. But a young man who had no fear came and conquered Goliath. ¿Qué tenía David que no tenían nosotros? What did David have that the other men didn't? Que no tenía miedo. He had no fear. Nosotros estábamos Those were trembling, escondidos. hiding. ¿Y qué dijo David? What did David say? ¿Quién es este? Who is this? Incircunciso, eso significa este que está bajo maldición, Uncircumcised, meaning this one under curse. que se atreve a insultar al ejército de Dios. Who dares to insult the army of God? Por eso David, That's why David. ¿sabe? No solamente eso, Not only this,
David venció a Goliat por muchas cosas. David conquered Goliath for many Una, things. no tenía miedo, One, he had no fear. tenía valor, He had valor. tenía fe. He had faith. Pero esto es increíble. But this is incredible. Con lo que luchó contra él. For what he fought for against him. Ese hombre era un experto en guerra. That man was an expert in war. Y vino un niño con una onda. And a boy with a little... Él dijo, ¿y esto qué va a hacer? ¿Yo cómo peleo con una piedra que viene allá? What is this going to have to do? Like, how is he going to fight with the stone that he has? Eso era para él algo nuevo, That for him was something new. algo no conocido para ese gigante. Something not known for that giant. Él estaba acostumbrado a pelear con espada, He was used to fight with a sword, con armas, with weapons, con hombres with fuertes. strong men. Pero viene un niño con una piedra. But here comes a young man with a sling and a rock. Él no tenía ese conocimiento. He didn't have that knowledge. Entonces, por eso dice la Biblia que nuestras armas son That's why the espirituales. word says that our weapons are El spiritual. enemigo no sabe qué hacer cuando vas a lo The espiritual. enemy doesn't know what to do when you go to the spiritual. Lo único que quiere es que estemos amenazados, The only thing he wants is to be threatened, angustiados, in anguish, atemorizados, in fear. porque sabe que ahí no va a ir al espíritu. Because there he knows you're not going to go to the spirit. Los madianitas atemorizaron a Israel 7 años. The Mennonites brought fear upon Israel 7 years. Estaban escondidos en las cuevas. They were hidden in caves. Imagínense que Israel sembraba la tierra, Israel will sow the land. regaba la tierra, They will water the land. cosechaba la They tierra, will harvest the land. recogía el fruto They will pick the fruit. y se lo entregaba a los enemigos. And they will give it to their enemies. Cuando era el momento de recoger todo, ellos venían y se llevaban todo. When it was the moment to pick everything up, they will come and take everything. Y eso pasó por 7 años. This happened for 7 years. Imagínense, Imagine. el temor nos paraliza, Fear paralyzes. pero vino un joven But a young man que came logró vencer. who was able to conquer. Ya sabemos la We historia know the story de cómo este hombre venció con armas espirituales. of how this man conquered with spiritual weapons. Encendieron un trapo, They turned on a rag. tocaron una corneta They touched the horn. y entre ellos mismos se acabaron. And they finished each other. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? What did Gideon do? Creerle a Dios, Believe God. confiar en el Señor. Trust in the Lord. Cuando confiamos y creemos en el When we Señor, trust and believe in the Lord, Satanás se confunde. Satan is confused. Amén. Amen. Mire, Look, esto pasó de verdad. Melanie, perdón. Pásame el mail, por favor. Hay un hombre. Ah, está frisado. Ok, déjame ver entonces. Que va caminando en la noche por el cementerio. there was a man, this was real, a man who was walking at night through a cemetery. Porque se metió al cementerio para cortar camino. He went into the cemetery to take a shorter path. Pero como estaba oscuro, But because it was so dark, cayó en un hueco. he fell in a hole. No había un muerto ahí, pero estaba el otro y él cayó en el. There was no dead person there, but the hole was there and he fell in the hole. El hombre trató de salir, The man tried to crawl out, pero se dio cuenta but he realized que era imposible. that it was impossible. Dijo, aquí me voy a sentar He said, I'm going to sit here y voy a esperar and I'm going to wait hasta que amanezca. until it comes morning. Alguien vendrá y me ayudará. Someone is going to come and help me. Y él está ahí sentadito esperando. He's sitting there waiting. Cuando se cae un borracho al hueco When a drunk person falls into the hole, y el borracho está tratando de subir and the drunk person is trying to go up, y él le dice, no vas a poder salir de aquí. and he's like, you're not going to be able to get out of here. El borracho salió, The drunkard came out of fear. logró salir. He was able to come out. Entonces, por eso es que le digo que el miedo está hecho, Dios no lo puso
para defendernos de un That's momento. why I'm telling you, the Lord put fear so we can defend ourselves. Miren, hay gente que lo está persiguiendo un toro There's people being persecuted by y se brinca en una a alambrada. bull and they jump over a Porque fence. el cuerpo en el miedo produce adrenalina. Because fear in your body produces adrenaline. Hay gente que ha levantado un carro There's people who have lifted up a en una car situación donde para quitar que el niño lo pisó o algo y levantaron el carro. in a situation where the car went over a kid and they're trying to take the car out. Porque el cuerpo produce adrenalina que te multiplica la fuerza Your body produces adrenaline that multiplies your strength. y para eso, por eso Dios puso el temor. That's why God placed the fear. Pero no es para que vivamos así. But it's not to live like this. Es para que en un momento de peligro podamos salvarnos. It's for in a moment of danger we're able to save ourselves. Nosotros, por ejemplo, lo que viene un león, A lion comes. me va a comer It's gonna eat me. y yo necesito miedo para salvarme. And I need fear to save myself. Si no me da miedo, el león me come. If I have no fear, the lion's gonna eat Y me. sobre todo que Dios nos creó para vivir en el campo. God created us to live in the field. Ahora vivimos en una ciudad. Now we live in the city. Ahora no hay león que nos persiga. There's no lion to persecute Pero us. nos persiguen las cuentas. We're persecuted by death. Nos persiguen otros leones distintos. We're persecuted by different lions. Pero ahora nosotros no reaccionamos como deberíamos. But now we don't react as we should react. Vamos a ir ya para concluir cómo vencemos el temor. And to conclude, how do we conquer fear? Tenemos que mirar las promesas de Dios. We have to see the promises of God. Segunda de Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corinthians 4:8-9. We are pressed on every side, yet not strained. Perplexed, yet not unto despair. Pursued, yet not forsaken. Smitten down, yet not destroyed. De manera que Pablo nos dice, vamos a pasar por problemas, Paul is telling us we're going to go through situations, pero no te quedes ahí. but don't stay there. Cree que Dios te va a ayudar. Believe the Lord's going to take you out. Segunda cosa para vencer el temor. Second thing to conquer fear. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Remember what God has done in your life. Algo tenido que ser Dios en tu vida. Algo. The Lord had to do something in your life. Algo Dios te salvó. God saved you from something. Algo el Señor ha tenido que hacer en tu The vida. Lord something has done in your life. Recuérdalo. Remember También nuestras declaraciones de fe. our faith declarations. No tengo el tiempo para entrar en esto, pero el problema es que nosotros tenemos nuestra mente racional, And I don't have time to go into this, but our rational faith mind. pero tenemos un subconsciente. But we have a subconscious. Y el subconsciente, a veces nosotros razonalmente estamos creyendo a Dios, Our subconscious, we are believing God, pero nuestro subconsciente está tirando en otra dirección. but our subconscious is throwing another direction. Y por eso es como la Biblia habla de una persona que tiene doble ánimo. That's why the Bible speaks about a double-minded person. La palabra doble ánimo significa dos cerebros. The word double-minded means two brains. Imagínese usted con dos cabezas, y una le dice que para la derecha y la otra que para la izquierda. Imagine yourself with two brains, one tells you to the left and one tells you to the Y right. es esa lucha que tenemos And it's that fight that we have, interna. an internal. De un lado que le estamos tratando de creer a Dios, pero el otro la duda, el temor. One side we're trying to believe God, and the other one the fear and the doubt. Mire, no sé exactamente por lo que está pasando ahora. I don't know exactly what you're going through now. En algunos casos, como pastor, me doy cuenta o sé las cosas que están pasando. In some cases, as a pastor, I know and I realize what's going on. Pero también sé que las dificultades y las crisis son oportunidades para I also know that the hardships and crises are also opportunities. y que tenemos que mirar ese ataque And now we need to see this attack. como lo que el enemigo está atacando es en lo que más Dios te va a usar. What the enemy
enemy is attacking is where he's going to use you in most. En lo que Dios más te va a bendecir. In what the Lord is going to bless you the most. Ese es el punto de ataque. That's the point of attack. Pero yo le invito en esta noche But I invite you tonight a que comencemos a cambiar to start to change nuestros temores our fears por promesas de Dios. for promises of God. Yo le invito en esta noche I invite you tonight a que colocamos esas situaciones en las manos de Dios. to place your situation to the hands of God. A veces uno como pastor se siente, me siento como impotente ante la situación. Sometimes as pastor, I feel impotent when it comes to situations. Pero al mismo tiempo cuando voy al Señor, But at the same time, when I go to the Lord, el Señor me sigue animando, the Lord continues to encourage me, me sigue dando palabras continues to give me word, y me sigue diciendo que confiemos, and continues to tell me to trust, creamos, believe, sigamos creyendo, continue believing, sigamos confiando en Él. continue believing Him. Ahora, el temor Fear no solamente nos hace daño físicamente doesn't only harm us physically y and emocionalmente, emotionally. la preocupación, The worry. ¿saben qué es lo peor de la preocupación? You know what's the worst of worry? Que se vuelve un ídolo. It becomes an idol. Porque, ¿qué dice la Biblia? Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. The word says, love the Lord with all your heart, with all your might, and with all your strength. Y si se da cuenta, esa es la descripción de un grave problema And that's a description of a grave problem. que se adueñó de toda nuestra mente, nuestra alma, nuestra manera de pensar, todo está adueñado. That took control over our heart, our mind, our soul, and everything. It has O sea, control of. Cuando hay un problema grave, When there's a big problem, lo que más nos lleva es a concentrarnos en el problema. what it takes us most is to concentrate on the problem. Y ese es el problema grave. And that's the grave problem. Porque puesto los ojos en Jesús, Because eyes placed on Jesus, el autor y consumador de la fe. the author and consumer of O faith. sea, el problema o el enemigo usa el problema para que quiten la mirada del Señor y miren. The enemy uses the problem so you can take your sight out of the Lord. Y ahí es donde menos esperanza hay. And that's where there's a lot of least hope. Tenemos que continuar, We need to trust. tenemos que seguir, We need to continue. tenemos que proclamar, We need to proclaim. tenemos que declarar, We need to declare. tenemos que usar la palabra, We need to use the word. tenemos que usar las armas We espirituales. need to use our spiritual Oh, weapons. pastores, que yo ya lo hice Oh, Pastor, I already y did it. no ha pasado nada. And nothing has happened. Yo le digo, vamos a seguir, I say, let's continue. vamos a continuar. Let's continue. El árbol no se cae con el primer hachazo. The tree doesn't fall with the first hit. A lo mejor te faltan 2 hachazos Maybe you need 2 more para que caiga el árbol. for the tree to fall. Pero el enemigo se ha puesto ahí para que tú no termines de dar el par de hachazos que But va a the dar. enemy has put himself there so you don't finish hitting what you have to hit. Piense por un momento que usted está cortando un árbol con un vendado sus ojos. Think for a moment that you're cutting a tree with while you're blindfolded. Usted no sabe cuándo eso va a caer. You don't know when that's going to fall. Usted le está dando al árbol. You're hitting the tree. Esa es la fe. That's faith. La fe es como darle a un árbol con un hacha, pero sin poder ver. Faith is hitting a tree with an axe without being able to see. Porque no andamos por vista, Because we don't walk by sight. andamos por la fe. We walk by faith. Y en la fe, pues, es eso, es darle con un hacha a algo que yo no estoy viendo, And faith is hitting something that I'm not seeing with an pero axe. estoy creyendo. But I'm believing. El temor es real, Fear is real. no es invisible. It's not invisible. Pero la Biblia nos recuerda todos los días, But the Bible reminds us every day. no temas. Don't fear. El enemigo quiere gobernar nuestra vida a través del miedo. The enemy wants to govern our life through fear. Pero hoy en el nombre de Jesús But today, in the name of Jesus, se rompe toda cadena de all temor. chain of fear is broken. Como David venció a Goliat, Like David conquered Goliath. como María
frente a la sociedad, Like Mary confronting que society, pudo vencer el temor, that she could conquer fear. como Zacarías frente al ángel, Like Zechariah in front of the que angel, tuvo miedo cuando el ángel apareció, who had fear when the angel appeared, pero pudo creer. but he was able to believe. No dejes que el miedo te robe lo que Dios ya preparó para nosotros. Don't let fear steal what the Lord prepared for us. Declaramos la palabra en este We día. declare the word tonight. Diga conmigo, yo soy valiente Say, I am a person of valor en Cristo. in Christ. Él me da nueva fuerza. He gives me new strength. Él levanta, dice la Biblia que levanta al pobre The word says that he uplifts the poor y lo hace sentarse con príncipes. and makes him sit with princes. Tu estado actual no es el final. Your actual state is not the Tu end. situación actual no es donde te vas a Your quedar. actual situation is not where you're going to stay. Es de ahí donde Dios te va a levantar. That's where the Lord is going to pick you up from. Es de ahí donde Dios te va a prosperar. It's from there where the Lord is going to prosper Es you. de esta situación donde vas a ver la mano de Dios. It's from this situation where you're going to see the hand of God. El Señor, decimos a veces, no damos para más. Sometimes we say we can't anymore. Pero yo te digo hoy, el Señor no nos va a dar algo más de lo que podemos soportar. But today I tell you, the Lord is not going to give you more than you can handle. Confiemos en el Señor. Trust in the Lord. Si usted se puede poner en pie un segundo. If you can be in your feet for a minute. Oh Dios, Oh Lord. sé que tenemos todo tipo de amenazas. I know we have all types of threats. Algunas situaciones, si yo las tuviera, tal vez estuviera muy amedrentado. Some situations, if I had them, I would probably be fretting. Pero yo te digo hoy, tal vez las mías tú no las pudieras soportar. And maybe mine, you couldn't handle them. Porque cada uno tiene una cruz. Because everyone has a cross. Cada uno de nosotros está cargando algo. All of us is carrying something. Cada uno de nosotros tiene una situación en All of sí. us has a situation on top. Pero también cada uno de nosotros tenemos un Dios But we all have a God que no nos abandona who has not abandoned y us. que de una u otra manera And one way or another tiene un plan para nosotros. has a plan for us. Señor, en esta noche, Lord, tonight, nueva fuerza al que está débil. new strength to the weak. En esta noche, esperanza al que la ha perdido. Tonight, hope to the one who's lost it. En esta noche, fe Tonight, faith para el que ya está a punto de decir no puedo más. to the one who's about to say, I can't no more. Pero sabe, en la Biblia decía, ayuda a mi incredulidad. The Bible will say, help my unbelief. No es pecado It's not a sin pedirle ayuda a Dios to ask God for help para que nos saque de la so incredulidad, He can take us out of unbelief, para que fortalezca nuestra fe. so He can strengthen our faith. Señor, el 80% de nuestros temores nunca van a pasar. Lord, 80% of our fears are never going to happen. Y creo que el otro 20% lo estamos llamando. And I think we're calling the other 20. Nosotros hoy te pedimos Today we ask you poder deleitarnos en ti to be able to delight in you más que en el problema, more than the problem, más que en la situación. more than the situation. Ayúdanos, oh Dios, Help us, oh Lord. a enfocarnos. Yo sé que no es fácil, I know it's not easy, pero enfocarnos en el Señor. but to focus in the Lord. Tendrás más oportunidad que si sigues adorando el problema. You will have more opportunity than if you continue worshiping the problem. Pastor, yo no adoro el problema. Pastor, I don't worship the problem. Lo que pasa es que pasa a ser como adoración cuando está 24 horas en tu mente. What happens is that it becomes to worship when it's in your mind 24/7. No lo estás adorando, You're not worshiping Him, pero tampoco te deja adorar a Dios, but it doesn't let you worship God porque se adueñó de nuestra mente. because it took ownership of our Todo el brain. día piensas en eso. Because you think of it every day. Y en la noche al dormir tampoco puedes dormir, And at night to sleep, you can't sleep porque estás pensando en eso. because you're thinking on this. Ni siquiera Dios nos quita el sueño de esa manera. God, not even God takes away sleep like Los that. problemas hacen eso. Problems do Por that. eso el enemigo usa las preocupaciones. That's why the enemy uses the worry. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos. That's why the word says, for nothing be worried. Porque Dios sabe que vamos a estar afanados. Because God knows we're going to be worried. Porque tenemos responsabilidad de familia. Because we have responsibility in family. Pero vamos a pelear la buena But batalla. let's fight the good battle of faith. Señor, fortalece, bendice. Lord, strengthen and bless.
cambia las circunstancias, change abre circumstances, las puertas, open the doors, derrama bendiciones hasta que sobreabundan. pour out blessing until they are abundant. Señor, hay situaciones con papeles Lord, there are situations with papers. y hay unas situaciones que sabemos legalmente no hay salida, And there's situations that legally we know there's no way out. pero Moisés, con esto termino, Moses le dijo a Dios, told God, ¿de dónde vas a sacar tanta carne? where are you going to take us so much meat Y from? Dios le dijo a Moisés, And God told Moses, ¿acaso se me ha cortado la mano? has my hand been cut short? Yo te digo hoy, I tell you today, no tenemos un Dios mocho. we don't have a God without a hand. Él puede cambiar las leyes. He can change the Él laws. puede cambiar las He can circunstancias. change the circumstances. Él puede hacerte invisible. He can make you invisible. Lo hacen los brujos, ¿cuánto más Dios? The sorcerers do. How much more can Él God? puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él He quiere. can do what He wants with who He wants, when He wants. A Pedro lo metieron en la cárcel, pero vino un ángel y lo sacó de la They cárcel. put Peter in prison, but an angel came and took him out of prison. Dios puede hacer. God can't do. Vamos a confiar. Let's trust. Si usted puede adorar al Señor, If you could just praise the Lord where you adore al are. Señor. Alabe al Señor. Worship the Lord. Bendiga al Señor. Bless Him. Glorifique su nombre. Glorify His holy name. Ponemos en tus manos toda la ansiedad, We todo put el all problema, anxiety, all problems in your hands, toda Lord. preocupación, All worry, toda angustia all anguish. en el nombre del Señor. In the name of Jesus. Lili, Señor, gracias, gracias. Thank you, Lord. No dejen de adorar. Don't stop worshiping. No dejen de adorar. Don't stop Nos worshiping. vamos de este lugar con We un leave this espíritu place de with a alabanza, spirit of praise, con un espíritu de adoración, with a spirit of worship, con un espíritu fortalecido with en a el Señor. strengthened spirit in the Lord. El gigante, yo sé, nos está esperando The allá afuera, giant I know is waiting for us outside, pero él está bajo maldición. but he's on the curse. Y tú tienes la bendición. And you have the blessing. El Señor está The contigo. Lord is with you. Ese gigante va a That caer. giant will Decía, fall. hay una canción que dice por ahí que el gigante va a There's a caer. song that says that the giant will fall.